Y vamos entonces a continuar. Hoy día nos corresponde em, la sesión número 3 o la clase número 3. Así que el objetivo de este capítulo, pueden ir buscando sus cuadernos, donde ustedes anoten su teléfono o lo que ocupen. Em, de todas maneras, siempre después les estoy enviando el apunte donde aparece todo el resumen de lo que vimos. Y también em, vamos a ver un video después, ¿eh? Como todas las sesiones. Entonces, el objetivo del día de hoy es mostrar esa humildad que hubo en el Señor, pero también ese espíritu de servicio hacia los demás. Es decir, cómo Jesús se hizo un siervo, que se humilló, ¿cierto?, para servir a los demás. Y como todas estas sesiones, lo que buscamos es que hayan cambios, ¿cierto?, en tres áreas de nuestra vida, que es primero nuestro pensamiento, ¿cierto? Lo que yo creo, lo que comprendo. Y la idea es que podamos entender profundamente el contraste que existe entre los poderosos del mundo y la actitud que Jesús, ¿cierto?, tuvo respecto del servicio. Entonces, primero que podemos tener eso en nuestro pensamiento. También que este capítulo produzca cambios en las emociones nuestras, porque son parte de nuestra vida las emociones, y tenemos que aprender a convivir con ellas, a desarrollarlas y a manejarlas. Entonces la palabra de Dios produce en nosotros también efecto en cuanto a eso. Y lo que pedimos a Dios es que esto pueda ah, estimular, ¿cierto?, a otros a ver a Jesús como el Rey que ejerce su soberanía mediante un servicio humilde. Es decir, a pesar de ser el Rey de Reyes, ha adoptado una actitud de servicio. Y por supuesto que tenga cambios en nuestra conducta, es decir, que podamos entender las implicancias prácticas, es decir, en la acción, en el llevar a cabo, que la actitud de Jesús tiene, ¿cierto?, frente al servicio de nuestro servicio diario, nuestra práctica cotidiana cristiana del servicio. Y que oramos a Dios para que estas cosas se produzcan en nuestro interior, en nuestras mentes, en nuestras emociones, en nuestra conducta. Entonces, esta presentación nos ayudará a conocer más profundamente a Jesús, como lo hemos estado haciendo durante las últimas semanas. Y en este caso específicamente vamos a abordar de alguna manera la idea paradójica, esto algo que es contradictorio, de que se ve Jesús respecto de su grandeza y su servicio. Hoy día el título de esta sesión es Grandeza y Servicio. Porque ¿cómo puede servir humildemente el Rey de Reyes y Señor de Señores? Por lo general, nosotros vemos aquí que no es el común denominador de quienes tienen esa autoridad, ese poder, esa grandeza. Pero, sin embargo, Jesús lo hace así. Jesús sirve y sirvió humildemente siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esta virtud de Jesús nos moverá a reflexionar a nosotros, o debe movernos a la reflexión, no solo sobre la grandeza de Jesús, sino que también sobre nuestro hacer, ¿cierto? Nuestro obrar, nuestro día a día en el mundo si queremos ser sus discípulos, porque Juan dijo que si verdaderamente somos sus discípulos, andaremos como él anduvo. Y quiero que leamos el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 16 y 17. Si alguien lo quiere leer, lo tiene por ahí, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 16 y 17. Ok, lo leo yo entonces. Dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Eso es lo que nos comparte hoy día la palabra de Dios.
Y vamos a ver un videito que nos va a también estar ayudando ahí Pastor Samuel Peremí, explicando sobre esto. Invito a que pongamos atención y pueden ahí activar sus parlantes si es que se escucha muy despacio. Si hay algún problema con el audio, me avisan, ¿ok? Todos quedaron asombrados y silenciosos cuando Jesús retornó a la cena, luego de lavar los pies a cada uno de los que comían con él. Seguían perplejos. Había una pregunta que no tenía respuesta. ¿Por qué lo hizo? Jesús los miró con afecto y sin más les dijo: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, dichosos sois si las ponéis en práctica. En días anteriores, en el camino a Jerusalén, habían discutido sobre quién de ellos sería el mayor. La tradición llenaba sus mentes y no podían entender otra cosa que el Mesías sería el rey para sentarse en un trono glorioso y gobernar la tierra. Jesús les había dicho que iban a ser entregados en manos de los hombres y le crucificarían. Sin embargo, se negaban a admitir tal cosa, de modo que dos de ellos se le acercaron acompañados de su madre para pedirle que en el reino glorioso que pensaban que iba a establecerse en esa visita a Jerusalén, tuviesen un puesto elevado, sentándose uno a la derecha y otro a la izquierda del Señor. De ahí que el Señor les diga que el siervo no es mayor que el Señor. Habían oído de su boca aquellas palabras suyas: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De ese modo, podían entender que el siervo, que eran ellos, no podían ser más que el Señor. Por consiguiente, no podían ser otra cosa sino siervos. Él les había dicho también que no buscaba su gloria. Aquel que tenía los derechos de ser Señor no los consideró prioritarios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Así también ellos. Tenían que tener como objetivo supremo ser siervos y, por tanto, al entenderlo, asumir esa condición. El servicio era el objetivo supremo de Cristo. Con ocasión del encuentro con la mujer samaritana, les dijo muy gráficamente: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:34. Él no había descendido del cielo para hacer su voluntad, sino la voluntad del que me envió. El cumplimiento de su condición de siervo era que acabase la obra que se le había encomendado. Así le oirían orar al finalizar la cena, diciendo a su Padre: he llevado a término la obra que me diste a realizar. Eran las palabras propias del siervo rindiendo cuentas de su administración. El servicio exigió una entrega total, su propia vida. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas.
en la cena, llamaba la atención a todos sobre la grandeza de ser siervo. Este era el concepto que quería imprimir en el alma de aquellos que iban a ser sus testigos. Si alguien desea ser primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Ahora, al final de su tiempo de servicio, quería dejar intensamente grabado en los suyos este principio. Jesús era para ellos ejemplo de servicio humilde. Les había lavado los pies como si fuese un esclavo. Ellos tenían que entender de él que era manso y humilde de corazón. El mismo sentir suyo debía ser también el de sus seguidores, antes, ahora y siempre. Esta es pues la demanda. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. La salvación trae aparejado el servicio. Ese era el testimonio que daban de la iglesia en Tesalónica. Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Los ojos de Jesús penetraban con su mirada la carencia de humildad de ellos. ¿Acaso alguno recordase lo que les había dicho no mucho tiempo antes? Cualquiera que se ensalte a sí mismo será humillado, y cualquiera que se humilla a sí mismo será ensalzado. Todos ellos y todos nosotros estamos lejos de ese nivel de humildad. Hay una desproporcionada grandeza que debe ser revertida viendo a Cristo. El mayor fracaso viene siempre de la mano del orgullo personal. Como Salomón dijo, delante del quebrantamiento va la soberbia, y delante de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Lamentamos muchas veces que no tengamos poder para un trabajo eficaz, pero ese poder está ligado a la pobreza de espíritu, como dice el profeta en nombre de Dios. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 66:2. La humildad en el servicio es el camino seguro de bendiciones, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El servicio une, la arrogancia divide. Tal vez llenos de arrogancia algunos digan: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Pero de ellos dice el Señor: estos son humo en mi nariz, fuego que arde todo el día. Aquellos todos recibieron del Señor la demanda del servicio, precedida del ejemplo supremo que pudieron descubrir durante 3 años a su lado. La comprensión clara de cómo servir está plenamente descrita en la experiencia de uno que sirvió comprometidamente. Y yo, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me desgastaré del todo por amor de vosotros, aunque amándoos más, sea amado menos. El Señor Jesús traslada sus palabras invariables en el tiempo hasta llegar a nosotros para decirnos, como dijo a aquellos que cenaban con él: si sabéis estas cosas, dichosos sois si las ponéis en práctica. Sí, inclinamos nuestra cabeza. Somos conscientes de cuánto dista nuestro servicio con su demanda. Pero en una oración concreta decimos: Señor, quiero ser como tú y cumplir tu demanda, porque para mí el vivir es
Cristo. Amén. Hermoso video. Hermoso video donde ahí Pastor Samuel Pérez Millos, tal como ha venido en esta serie, toca este tema relevante, súper relevante para el cristianismo actual, es el servicio. Hemos dejado el servicio, hemos perdido el norte muchas veces del servicio y el tema del servicio, ¿cierto? Entra en una total dimensión, o entendemos su total dimensión cuando se contrasta con la grandeza de aquel que sirve. Es decir, Jesús, siendo el más grande de todos, fue el que más sirvió. Y eso no es habitual en nuestro mundo, sobre todo en el día de hoy, ¿cierto? Que los que más tienen, por lo general, están más distantes o los que tienen más autoridad o más poder están más separados de aquellos que tienen menos poder. Por lo tanto, el capítulo de hoy es una invitación a, de alguna manera, ser contraculturales en este sentido con el mundo actual. Hoy día está la cultura del individualismo, del egoísmo, y es una invitación justamente a servir a los demás. Ya leímos, ¿cierto? Juan capítulo 13, versículos 16 y 17. ¿Qué había hecho Jesús previamente? Lo vimos la semana pasada, lavar los pies de los discípulos. Pero, y vamos un poquito a entender qué significa el siervo en el contexto de lo que está hablando Jesús. ¿Cómo llama Jesús a sus discípulos? ¿Qué implica ser siervos? Y la palabra que él utiliza es doulos en griego, ¿cierto? Que significa o se traduce como siervo, pero que literalmente significa esclavo. Y eso designaba al inferior en una escala de servidumbre, es decir, era más abajo. Era un siervo esclavo, que es lo que Jesús hizo al lavarle los pies. Pero también así Jesús los estaba llamando a ellos para que fuesen de la misma. Y Kyrios o Curios es la palabra griega que se traduce como Señor. Y es la palabra, ¿cierto?, en la cual se llama a Jesús o se denomina Jesús. Y esto en su significado implicaba la idea de ser un amo, un dueño, una autoridad máxima. Y este es el ejemplo, este Kyrios o Curios, el mayor, el amo, el dueño, la máxima autoridad se hace un doulos, es decir, un esclavo. Pero ese esclavo era por amor. Y les dice a sus discípulos que ellos no son mayores que él. Por lo tanto, está llevándonos, ¿cierto?, a que nosotros, si tenemos esa idea de que somos quirios a veces, o sea, somos señores, estamos en un lugar de autoridad o en un lugar que es lo que veíamos la semana pasada también de dejar eso de lado para poder servir a otros. Eso es lo que está llamando Jesús. O sea, si yo lo hice siendo la máxima autoridad, ustedes también lo pueden hacer y deben hacer. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Los poderosos toman forma de siervo? ¿Eso es normal verlo? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no. Toman forma de siervo porque tienen tanto poder y creen que son más que Dios y no se dignan a rebajarse ante alguien que es menos. Ujú. ¿Cierto? Los poderosos por lo general no toman esa forma de siervo, ¿verdad? Y tenemos que entender algo también. Quizá hoy día es perturbador, pero imagínense en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, donde la esclavitud seguía, donde
Las diferencias sociales y los privilegios siempre han existido, hermano, y van a existir siempre. Eh, Porque la Biblia lo dice, los pobres van a estar siempre. Por lo tanto, al haber esa pobreza, siempre va a haber una diferencia entre aquel que tenga más y aquel que tenga menos. Y siempre va a estar esa diferencia, esa brecha. Pero imagínense en ese tiempo donde todo se cimentaba en base a esa estratificación social y a esa diferencia entre el señor, el amo y el esclavo. Y Jesús llega con esta idea muy perturbadora de que el amo no es más que el esclavo. Eso era fuerte para la sociedad de ese tiempo. Y hoy día, eh, porque no es muy distinto, ¿no? No es distinto. Y porque decían, hoy día tampoco no es tan raro ver que las personas poderosas tomen forma de siervo. Eso, digamos, no se ve. Por lo tanto, no es difícil pensar que esto también es una idea perturbadora hoy en día. No es habitual ver a la gente con poder, fama, dinero en esa condición. Más bien observamos lo contrario. Pero sin embargo, los cristianos tenemos un maestro que posee esta actitud frente al servicio y que nos invita a él a que como discípulos debemos imitar. Por lo tanto, eh, no sé qué piensan ustedes cuando viene ahora Jesús y dice, bueno, si ustedes saben estas cosas, entonces felices, dichosos son si las ponen en práctica, en práctica. Es decir, tienen que hacer lo que yo hice. Yo les di el ejemplo. Ahora ustedes tienen que hacerlo. Los discípulos de Jesús no tienen estas ideas incorporadas del servicio. Aún no las tenían, a pesar de que ya llevaban alrededor de 3 años, quizás un poco más, con Jesús. Y había muchas cosas que ellos no habían comprendido aún y que lo vienen a hacer después de la muerte de Jesús. Ahí ellos ya como que terminan su proceso en cierta medida, pero había muchas cosas que todavía no tenían. Y en este momento los discípulos de Jesús no tenían estas ideas incorporadas en ellos. Ellos seguían siendo guiados por los parámetros de su sociedad, es decir, donde la sociedad funcionaba de esa manera, ellos creían que todo seguía funcionando de esa manera. Ellos seguían teniendo en su mente esta expectativa de un libertador social, militar, político, del Mesías que iba a sentar este gobierno físico. Y en el siglo primero, que es donde se desarrolla todo esto, había varios grupos y cada uno tenía sus expectativas respecto de la naturaleza del Mesías, ¿cierto? Por ejemplo, estaban los fariseos y que para ellos el Mesías debía cumplir la ley. También estaban los saduceos, que eran otro grupo, y ellos pensaban que un buen Mesías debía hacer girar el pueblo en torno al culto del templo. Habían otros que eran más extremistas, que eran los celotes, ¿cierto? Que también eran un grupo. Y la cuestión para ellos fundamental era la independencia de Israel respecto de qué cosas de la opresión romana, respecto del imperio romano. Por lo tanto, el Mesías debía lograr esa meta, debía libertarlos. Y este grupo estaba muy radicalizado y dispuesto a qué cosa, a la violencia para lograr su objetivo. Eran de armas tomar, como se dice, ¿cierto? Ellos hacían atentados, em, tenían mucha violencia en su movimiento. Pero, sin embargo, a pesar de que eran muy radicales, quizás representa la mayor expectativa, ¿sí? O la expectativa de la mayoría del pueblo, mejor dicho. Es decir, la mayoría del pueblo esperaba justamente eso, una libertad de la opresión romana. Lamentablemente, parece que Jesús eh, estaba defraudando las expectativas de todos ellos, ¿sí? De hecho, eh, cuando llega a cierto el momento de la crucifixión y luego de que había sido castigado y llega el momento de la elección entre quién, entre Barrabás y Jesús, eligen a Barrabás. Increíble, ¿no?
Jesús había estado sanando, había estado haciendo muchas cosas, mucha multitud lo seguía, pero parece increíble, ¿cierto? Pero en realidad no, porque Jesús no hizo lo que la mayoría de la gente esperaba, que era que los liberara de la opresión romana, ¿cierto? Y que Israel fuese guiado a su esplendor como los días de David, es decir, conquistando, estando a cargo. Sin embargo, Jesús dijo que no nos había venido a librar de esa opresión romana, sino que nos había venido a librar de la opresión o del enseñoreamiento que tenía el pecado sobre nosotros. Jesús quizás defraudó a muchos porque no cumplía ninguna de las expectativas de ninguno de esos grupos que esperaban a ese Mesías, a ese Salvador, de esa manera. Y muchas veces quizás nosotros nos hemos encontrado en eso. ¿Y qué expectativas tenemos nosotros del Mesías? ¿Qué expectativas, cierto, pudiésemos ver hoy día también que la gente espera del Mesías? En esta última cena, eh, llama la atención que a todos sobre la grandeza de ser siervo. Es decir, este era el concepto que quería imprimir Jesús en el alma de aquellos que iban a ser sus testigos. Recordemos que los discípulos, y cuando Jesús hace la promesa del Espíritu Santo, le dice que para recibir poder, ¿para qué? Para hacerles testigos ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿cierto? Y si estos que iban a ser testigos, ¿cuál era, cuál debía ser su ADN, cuál debía tener el sello en ellos? Era que si alguien desea ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y eso era muy contradictorio sobre las expectativas y para lo que se hacía en la sociedad. Y también eso sigue plenamente vigente en el día de hoy. Todos quieren buscar el éxito, que no está mal, todos quieren buscar ser el primero, el de la posición más alta, el tener la mayor cantidad de bienes, el ser prominente. Pero sin embargo Jesús nos dice que si queremos ser los primeros tenemos que hacernos el servidor de todos. Y el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo, ¿cierto? 20:27. Y eso es lo que Jesús estaba buscando. Sabía que su hora ya se acercaba, sabía que estaba llegando al final de su obra, de su tiempo de servicio y quería dejar intensamente grabado en ello este principio, que para ser el más grande, y está bien, Jesús nos dice, no quieran ser el más grande. Jesús dice, si alguien quiere ser el más grande, entonces sea el servidor de todos. No está diciendo que querer ser el primero está mal, sino que está diciendo que cómo debemos hacerlo. Es decir, cuando somos capaces de ser los servidores de todos, por lo tanto, en nosotros estará la humildad suficiente para poder ser el primero entre todos ellos. Y ahí estuvimos viendo en el video, ¿cierto? Que habían varias citas bíblicas, como Mateo 11:29, Filipenses 2:5 y Tesalonicenses 1:9. Estos textos bíblicos son muy conocidos, son muy eh, los clásicos, ¿cierto? Podemos leer entonces Mateo 11:29, que es lo que dice. Jesús respondiendo les dijo, Mateo, perdón, ese es Marcos, ah, Mateo 11:29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por lo tanto, ¿qué nos enseña este pasaje de las características, de las cualidades de Jesús y la de sus seguidores? Porque ese es el foco también hoy día. Ok, Jesús tenía estas características, pero dice también, hay una invitación detrás de estas palabras y hay una responsabilidad detrás de estas palabras. ¿De quiénes? De nosotros, de los seguidores
de Jesús, de aquellos que caminamos con Jesús. Dice, ¿qué cosa? Aprended de mí. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer nuestra tarea y aprender qué cualidades tenía Jesús. Y fue una de las ideas por las cuales desarrollamos la semana anterior y meses anteriores la serie de ¿Quién es Jesús? Justamente porque tenemos que imitarlo, es nuestro modelo, es la forma a seguir, pero para eso tenemos que conocerlo. Por lo tanto, Jesús es manso, es humilde en su corazón y nosotros tenemos que aprender de él. ¿Qué dice Filipenses 2 capítulo 5 que también es un clásico, como digo yo, ¿cierto? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quién, en Cristo Jesús. Y luego habla todo ese hermoso poema acerca de cómo este Dios toma forma y se vacía a sí mismo en la forma de hombre. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra invitación o cuál es lo que nosotros debemos hacer? Imitar a Cristo. Es decir, que haya, que no nos aferremos a las cosas, sino que seamos capaces de vaciarnos a nosotros mismos en queriendo ser el más grande, siendo el servidor de todo. Y primera de Tesalonicenses, capítulo 1 versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, nosotros como discípulos de Jesús también tenemos que hacer lo que Él hizo. Dijo, Él que vino a hacer la voluntad de que lo envió. Es decir, nosotros también, y vino a servir a Dios, Padre. Y nosotros también debemos servir a Dios el Padre, a este Dios verdadero, porque es nuestro deber como discípulos de Jesús, imitarle a Él, que nosotros el mismo sentir, que logremos eso. Obviamente no podemos hacerlo solo. Obviamente si ponemos nuestras fuerzas, no seremos capaces de lograrlo. Sin embargo, tenemos la ayuda de su Espíritu Santo que eh, nos permite ir avanzando, nos ayuda, nos va moldeando cada día para poder lograr ser o llegar a ser como la estatura de Jesucristo. Y aquí entra una pregunta, ¿qué pasos prácticos podemos dar para estar más cerca de lo que Jesús espera de nosotros? Porque Él que esperaba que nosotros aprendiéramos de Él. Él esperaba que nosotros hiciéramos lo mismo que Él, como leímos ahí en Juan, capítulo 13, versículos 16 y 17, versículo final, el 17 dice que si saben estas cosas y las ponemos en práctica, es decir, Jesús no quiere que solamente quedemos en el saber, sino que las hagamos prácticas. Entonces vimos cómo de alguna manera hemos estado viendo, primeramente, la realidad de que Jesús es Señor, pero que también es siervo. Y nuestra atención debe estar puesta en qué cosa, en las enseñanzas de Jesús respecto de este servicio, de lo que implica seguirle a Él, aprender de Él, tomar sus características. Debemos nosotros escudriñar las escrituras para conocerle más a Él. Y también nos invita a reflexionar sobre la conducta que debemos nosotros tomar si nos decimos cristianos. Sin embargo, es un desafío enorme porque cuesta ser siervo, cuesta servir a los demás, cuesta hacerse el más bajo de todos. No es fácil, pero con Dios lo podemos hacer. Ahora, algunos pasos, algunas aplicaciones prácticas que podemos hacer. Pensemos en las características de la persona de Jesús en su condición de Señor y siervo. ¿Ok? Y en un papel o en su teléfono o en lo que sea, anotemos una frase, anoten la frase que haya resultado más significativa de lo que hoy día hablamos, de lo del video, de los textos que leímos, de lo que el mismo Jesús dijo en relación a la grandeza y el servicio. Eso se trata el día de hoy. Entonces, en un papel, pensando, teniendo en mente las características de Jesús
en su condición de Señor, en su condición de siervo, anotemos cuál es la frase que más significativa nos ha resultado de esta presentación respecto de la misión en términos de grandeza y servicio. Tomen ahí un tiempo y lo ponen. Y mientras anotan la frase, como decimos y lo sabemos, es que aún nos falta mucho para llegar a esas expectativas que Jesús tiene para nuestra vida. Pero, ¿qué tan cerca nos encontramos de esas expectativas? ¿O qué tan lejos nos encontramos de esa expectativa? Y una de las formas en las que podemos hacerlo es conversando con alguien que sea de nuestra confianza, nuestro esposo, nuestra esposa, o alguien que sea de nuestra confianza y que nos conozca bien para decirnos si estamos cerca o estamos lejos de las expectativas que Jesús tiene para nuestra vida. Pidámosle a esa persona que nos ayude a responder y pidámosle a Dios que también nos ayude a ver eso en humildad, que nos ayude a escuchar eso. Entonces, teniendo todo esto, teniendo esa frase, pudiendo llevar esa conversación acerca de qué tan cerca o qué tan lejos estamos de las expectativas de Jesús para nuestra vida, apartemos un tiempo para orar a Dios. Estos son algunos pasos prácticos, cosas concretas que podemos hacer para poner en práctica esto que acabamos de leer, porque muchas veces nos quedamos solamente en el conocimiento y nos cuesta más la práctica. Por lo tanto, otra, aparte de conversar con alguien, aparte de tomar un apunte de esa frase que nos quedó más significativa, apartemos un tiempo para orar a Dios. Planifiquemos ese tiempo para orar a Dios. Y en relación a la respuesta que recibimos, a lo que Dios nos vaya hablando, vayamos planeando pasos concretos para hacer cambios en nuestra vida que nos acerquen más a las expectativas de Jesús. Aun si estamos cerca, aún hay un tramo donde podemos acercarnos más. Y preguntémonos qué acciones podemos implementar en los próximos días para lograr ese objetivo. Yo no les puedo dar las acciones porque depende de cada uno, depende de la situación de cada quien. Pero este ejercicio nos va a ayudar a llevar la teoría a la práctica. Y es más, nos va a dar un sentimiento de satisfacción cuando veamos esos cambios. Cuando veamos que no solamente la palabra de Dios está cambiando nuestra manera de pensar, la manera en que vemos a Jesús, la manera de el conocimiento que tenemos, sino que además esto también va a estimular en nosotros nuestras emociones y ver cómo cierto Jesús, que era el rey de reyes, ejerció su soberanía mediante el servicio. Y esto nos va a llevar a que en nosotros también tengamos ese sentir, tengamos eso, esa misma emoción respecto del servicio. Pero que no solamente quede ahí en un pensar, en un sentir, en una emoción, sino que vaya conducta, a una conducta práctica en nuestra vida cristiana cotidiana. Por lo tanto, les invito, hermanos, a que puedan hacerlo para que lo podamos hacer, para que podamos, ¿cierto?, ver cómo Dios irá transformando nuestras vidas mediante esta su palabra, cuando la ponemos en práctica. Amén. Que Dios les bendiga mucho y el próximo, la próxima semana estaremos viendo el capítulo 4 de esta serie. Ya vamos en la mitad, son 6 capítulos y ya vamos en el tercero.